Hola, ¿qué tal? Amigos de El Banderín, nos reencontramos en este espacio que también, como les he dicho siempre, es de ustedes, después de un par de semanas de inactividad, pero pues tristemente volvemos con una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, eh, y tristemente por un aspecto negativo. Vamos a tratar durante todo este programa eh, de comentar un poco lo sucedido en el Estadio Corregidora de Querétaro el pasado sábado, en el juego entre Querétaro y Atlas, donde pues pudimos ver actos de violencia muy crudos. Aún no hay mucha información sobre el estado de salud de las personas que se encuentran en el hospital. Aún se desconoce si hubo muertos, eh, si simplemente los están ocultando o nada más eh, resultaron inconscientes, por ejemplo. Entonces, pues vamos a abordar un poquito este tema y pues también lo que ha desencadenado justamente tanto en la Liga MX como en general en el mundo. Y bueno, como siempre, tengo el gusto de compartir micrófonos y ahora pantallas con Rafael García. Rafa, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿qué tal público? Espero que se encuentren bastante bien en esta semana, ya que vamos a concluirla, viernes 11 de marzo, y creo que lo dices bastante bien y ya das como bastantes preámbulos o bastantes temas que hay que abordar sobre esta temática. Eh, y creo que después de este acontecimiento, creo que queda claro que el fútbol es un fenómeno social más allá de los intereses económicos o incluso políticos. Bueno, claro, está relacionado a ello, ¿no? Ser este tipo de fenómenos, pero justamente catalogarlo así permite que nosotros podamos analizarlo más a fondo, porque, o sea, no solo se trata de un juego, no solo es diversión, no solo es ir a los estadios y divertirse, ¿no? Tiene repercusiones amplias dentro de la sociedad, desde el imaginario colectivo a cómo percibimos el deporte hasta, ya lo decía, ¿no? Aspectos políticos, económicos, hay muchísimos rumores sobre narcotráfico en las barras bravas, ese tipo de situaciones, pero pues iremos viendo más o menos cómo es que se ha desarrollado la noticia en esta última semana. Intentaremos ser lo más sensibles posibles porque sabemos que es un tema bastante delicado, así que pues vamos a empezar, no sé si quieras empezar tú, Sebas. Sí, y bien lo dices, creo que lo más importante es tener esa sensibilidad porque finalmente, si bien hasta ahora quizás no se han confirmado muertos, pues sí hay personas graves en el hospital. Entonces, pues como dices, vamos a intentar ser sensibles. Creo que lo que podríamos decir como punto inicial de esta discusión, de esta plática, es el problema de las barras bravas, sobre todo en Latinoamérica y en el mundo, porque ahora este tema se ha vuelto muy de México, porque quizás hay mucha gente, como dices, el fútbol es un fenómeno social y hay gente que tal vez no está tan inmersa en el mundo del balompié y ha comenzado a comentar. Esto no es nuevo en México, eso sí, quizás nunca había pasado algo de esta magnitud, pero pues no es nada muy distinto a lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Argentina, en donde en Argentina, por ejemplo, los estadios no son ni cerca familiares. No pueden entrar familias, no pueden entrar a veces mujeres ni niños, porque son muy peligrosos. No con ello quiero decir que esté bien, obviamente, pero creo que también es importante señalar ese antecedente de decir, esto vino de algún lado. Las barras, pues finalmente a México llegaron de Argentina y son grupos auspiciados por parte del club, que el club bien sabe qué gente tiene metida en sus barras y a quién patrocina, a quién le da boletos, a qué líderes de las barras les está pagando. Y creo que finalmente por uno pagan todos, pero no como tal, porque no es o sea, Querétaro finalmente ahorita estuvo en el ojo del huracán, pero
no es la única barra que ha cometido actos de violencia. Esto fue un poco más crudo quizás y por lo que pudimos alcanzar a ver, pero no es muy diferente a lo que ha pasado con Tigres, lo que ha pasado con Pumas, lo que ha pasado con Atlas en otros encuentros. Entonces es un problema estructural y sistemático del fútbol mexicano que me parece que debería cambiar eh, para hacer el fútbol lo que es un deporte que es muy bonito y un deporte que deben de poder disfrutar todas las personas. Ahora esto genera un miedo para la gente de asistir al estadio, de decir, yo no voy a llevar a mis hijos, yo no voy con mi esposa y quizás ya ni yo mismo voy a ir, ¿no? Entonces, empezar con eso y pues Rafa, si quieres comentar algo más y además mencionar las sanciones que se le impusieron al Club Querétaro por parte de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol y lo que piensas sobre esas sanciones. Pues ahorita poco a poco creo que iremos desmenuzando más el tema, así que iré directamente a las sanciones. Pues en primera instancia tenemos que Querétaro perdió el partido en la mesa por 3-0. Ya sabemos que pues eso que implica que el Atlas haya permanecido en el cuarto puesto de la liga, y Gallos me parece que está como por el lugar 15, 14 creo. Bueno, también le dieron un año de veto como local al primer equipo, la femenil y las fuerzas básicas. Eso sí es un tema bastante complicado para, en especial que la femenil y los muchachos de fuerzas básicas. Bueno, también la sub-17 de Gallos, de la femenil, que pues no tuvieron nada que ver, pero pues como lo decía Sebas, por no pagan todos. También les dieron una multa de 1.500.000 pesos. Fue bastante poco. Y pues la barra queda vetada por 3 años como local y un año de visitante. Y pues así también el estadio, la corregidora, pues queda vetada. Y también mencionar que los dueños, que Grupo Caliente ahora regresa a ser propietaria del equipo, tendrá un año para vender la franquicia a otros postores, por así decirlo. Este, Muchos mencionan que esto fueron medidas bastante tibias. Hasta cierto punto coincido con ellos, ¿no? Desde la sanción económica, creo que también tenemos que ser conscientes en que el club se debe de hacer cargo sobre todos los hospitalizados, ¿no? Ya vimos que figuras del deporte como Eddie Reynoso participaron para donar para algunos de los internados que están en el hospital. Y pues también algunos deportistas alzaron la voz, como el Canelo, también el Perro Bermúdez, ¿no? David Medrano, que son aficionados del Atlas, y que pues igual en las acciones vimos como Hernán Cristante, el portero de Gallos, que se me acaba de ir su nombre, Washington Aguirre. Aguirre, iba con Aguirre. intentando, ¿no?, poner su granito de arena durante todos estos acontecimientos, pero ya volviendo al punto porque me desvié demasiado, yo siento que las acciones hasta cierto punto fueron lo más lógicas posibles, porque muchos se quejaban de por qué no se vetó al Querétaro, cuando para mí no era una solución posible, porque si lo vetas, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Si no, realmente el problema no viene del equipo, porque sabemos que sí, igual Gallos tiene antecedentes del partido, por ejemplo, contra San Luis. Creo que fue en el Guardianes 2021 y eso fue en el Alfonso Lastras. Pero realmente el problema viene de la estructura, viene de arriba. O sea, y no solo en México, ya bien lo mencionaba Sebastián, es parte de una estructura jerárquica que pues incluso muchos de las barras se dice que son financiadas por los propios equipos, ¿no? Que les regalan boletos, que les regalan accesos, que si esto, que si aquello. Y esto me recuerda mucho nosotros como universitarios, estudiantes de la UNAM, a los grupos porriles, que son estos grupos de choque, que son para provocar, que están al mando en este caso, de la rectoría de la UNAM, y pues hace mucho sentido en cómo funcionan estas barras, perdón. Tienen la misma estructura, sí podrán ser grupos de animación y lo que quieras, pero al final de cuentas también sirven como grupos de choque para otros aficionados. Y dentro del tema de Querétaro,
hubo muchos rumores, hubo muchísimos videos en donde se decía que los policías abrieron las puertas de los accesos para que los aficionados del Querétaro pudiesen entrar a donde estaban los aficionados del Atlas y poderlos golpear. También se decía que la seguridad no era tan rígida con los de los Gallos como con los del Atlas. Entonces también son cuestiones que hacen dudar sobre justamente la veracidad de estas acciones y en especial sobre la, digámoslo, hipocresía de la Liga MX y de la Federación Mexicana, porque sí, mucho se dice que se van a eliminar, que quieren hacer algo, pues tan fácil y sencillo como, o puede parecer, ¿no? Tan fácil y sencillo como decir que las barras quedan, de todos los equipos quedan completamente eliminadas. Pero esto tampoco lo viene desde algo más arriba, ¿no? Hablando de la FIFA o de la CONCACAF, que igual todas esas federaciones permiten a las barras. Incluso se me viene a la mente, y creo que tú como aficionado del Real Madrid la reconocerás, ¿no? Que se rumoró mucho que en 2012 una de las barras más pesadas del Real Madrid, la verdad no me acuerdo de su nombre, pues tuvo que ver con la reelección de Florentino Pérez, de la presidencia del club. Entonces, más allá del veto y más allá de la desafiliación del Querétaro y pues también ver que le quitas el trabajo a tanto jugadores como a miembros del propio club, más allá de los directivos, pues pasas a terminar por, vaya, ¿cómo decirlo sin que sea grosero? Pues afectar a todos, creo que esa es la palabra ideal. Entonces, sí, para mí el veto, pues hasta cierto punto es algo tibio, las sanciones también, pero haber llegado a la desafiliación, creo que igual fue completamente exagerado. Entonces, realmente el problema viene de más arriba. Sí, sí, y coincido contigo. El problema principal está en las barras y tú lo mencionas, haces una muy buena comparación con lo que sucedió con Florentino Pérez hace ya 10 años. Es ese enlace, la forma en que están ligados los grupos porriles, los grupos de animación con la directiva del club, lo importante que son para la directiva del club. Y creo que con lo que pasó en México, sobre todo la Liga MX y los directivos, o sea, porque muchos le echan la culpa a Mikel Arriola de las sanciones, de que por qué no desafilió al club, de por qué no terminó con los grupos porriles. Aunque ser presidente de la Liga MX, por él no pasan las decisiones de ese tipo. Eh, Después de que se realizara una asamblea de los dueños de los equipos, ya sabemos, por ejemplo, Grupo Orlegui con Alejandro Irarrágorri, que es dueño del Atlas, dueño de Santos, Emilio Azcárraga, dueño de América, y muchos más dueños, incluyendo, excepto el de Querétaro, se realizó un consenso de las multas y de las sanciones que iba a recibir el Club Querétaro. Es ahí, en los directivos, en los dueños, en donde tiene que caber la prudencia y tienen que quizás sacrificar algo, un beneficio a lo mejor, no sé si monetario, no sé qué tanto beneficio monetario tenga tener al grupo Porril y beneficio, o sea, qué tantas cosas positivas se puede traer para no querer eliminarlo, pero la iniciativa debe venir de ahí. El partido de este fin de semana entre Chivas y América se jugará sin grupo porril de Chivas. Serán niños de fundaciones los que se ubicarán en la zona donde está la porra. Es una buena iniciativa, pero no solo que se haga hoy porque el tema es reciente. Es una iniciativa que se tiene que crear. No, o Jorge Vergara lo dijo hace años. Los grupos de animación, las porras, no aportan nada al fútbol mexicano. ¿Por qué no hacer ese tipo de iniciativas? A lo mejor no con niños, a lo mejor sí, más bien poner en la zona de donde van las porras, poner a niños, de fundaciones, adolescentes que practiquen algún deporte, mujeres emprendedoras, algún ejemplo así, se me ocurre. Sigues formando un grupo por él, pero un grupo por él que está creado desde la salud, desde una práctica sana de lo que es la animación, porque finalmente el deporte es el que se termina desvirtuando. El fútbol es el que termina quedando
mal ante los ojos del mundo, ante los ojos de la gente que, que no le gusta el fútbol, ¿no? O sea, seguramente tú te encontraste y la gente que nos escucha se encontró con muchos comentarios, decir, es que este es un deporte de neandertales, o vi un tuit por ahí que decía que nadie se atreva a decirme que el fútbol no es de albañiles. Hay que tener mucho cuidado con el clasismo internalizado que tenemos. Claro, sí. Es cierto que en el fútbol, y tú y yo lo comentábamos hace un tiempo con, por ejemplo, la dualidad de los aficionados de América. Es el equipo que en su momento, como decías, lo llamaron Millonarios y que tiene mucha afición de la clase alta, pero también tiene mucha afición de la clase baja, o sea, tiene afición prácticamente de cualquier clase social. Y eso hace un contraste muy marcado. Entonces, el problema, como lo venimos diciendo, y quiero que se le quede grabado a la gente, es estructural, y creo que también está en nosotros un poco cambiarlo, haciendo que los espacios, utilizando, ahora las redes sociales son muy importantes, utilizando las redes sociales como espacios para protestar, para señalar lo que está mal en el fútbol, porque como lo repito, es un deporte muy lindo y que no tiene por qué estar sucediendo, no tienen por qué estar sucediendo estas cosas. Que el fútbol, los aficionados en el fútbol fueran como, por ejemplo, el aficionado de Liverpool cantando You'll Never Walk Alone. No como el ultra de Liverpool, que también es violento, porque tampoco vamos a decir aquí que no lo son, pero que la afición fuera de esa manera. Que no se tuviera que contratar un grupo porril para que esté apoyando al equipo y que finalmente ese grupo porril, lo sabemos los que hemos ido al estadio, los que hemos ido al estadio de Pumas con la porra, por ejemplo, que se están drogando dentro del estadio, están consumiendo alcohol también, entonces eso hace que se pierda el espectáculo que debería ser el fútbol. Y por otro lado, también las sanciones que se le quería imponer al fútbol mexicano, lo mismo que te decía de redes sociales, decir que se le quitara la sede del Mundial de 2026, me parece, si bien quizás no tan exagerado, pero de todos modos creo que la FIFA es contradictoria. La FIFA no va a intervenir en un conflicto así más que el comunicado que sacó, que busca que los responsables reciban su castigo, etcétera, etcétera. Si la FIFA tiene esa contradicción de sancionar al fútbol mexicano cuando se hace el grito homofóbico, pero hace un mundial, el mundial que viene en este fin de año en Qatar, en un país donde está prohibido ser homosexual y las mujeres viven bajo una opresión, esa es una contradicción muy clara y a la FIFA le preocupa mucho el interés monetario. México es un país que es un activo monetario muy importante para la FIFA y no va a sacrificar eso, aunque México nada más va a tener como 6 partidos o quizás menos, la FIFA no va a sacrificar eso por algo que y está mal decirlo, pero en algún tiempo se va a olvidar a la gente lo que sucedió y vamos a reincidir hasta que los clubes hagan algo diferente. Y bueno, también quiero preguntarte tu opinión sobre un tema que también hemos estado platicando un poco, y ya lo mencionaba hace un momento, el alcohol y las drogas dentro de los estadios. ¿Qué medidas propondrías tú para evitar esto? Porque sabemos que también la venta, todo esto tiene que ver con un interés económico, porque las cosas son así. O sea, tampoco vamos a decir que el fútbol es hermoso y que es un deporte, y que todo tiene que ver con dinero, porque sin dinero nada sobrevive. El alcohol la cerveza es un activo muy importante para los clubes, muy importante para las cerveceras, porque se compra al por mayor en los estadios. Entonces quiero conocer tu opinión y también si tienes otro tema que comentar. Y rápido sobre este tema del alcohol y las drogas, recuerdo haber escuchado, no recuerdo en dónde, creo que fue en un canal de YouTube, pero sí, es completamente un hecho, que voy a decir. En Anfield, justamente sacando a colación de que hablabas de la afición de Liverpool cantando You'll Never Walk Alone, antes de entrar a bueno, primero, gracias a los antecedentes de Hazel, que fue un accidente entre las barras de Liverpool
y de la Juventus en 1985, en la final de la Copa de la UEFA, hoy Champions League, en 1985, donde fallecieron 39 personas y salieron más de 500 personas heridas. Bueno, una de las consecuencias fue que se prohibió la venta de alcohol en los estadios, ¿no? Eso pues lo podemos tomar como referencia aquí en México para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, en Anfield, ahora sí volviendo a Liverpool, los aficionados consumen cocaína antes de entrar a los estadios. O sea, puede que no consuman nada dentro de estos mismos, pero antes de entrar, tardan unos cuantos minutos, incluso si ya empezó el partido, todavía no, la gente sigue entrando, y justamente no todos, o sea, no todos entran dentro de este círculo, sino que pues algunos sí consumen drogas antes de entrar a los estadios, entonces y justamente mencionabas la porra de Pumas, ¿no? Incluso en el estacionamiento del Estadio Azteca puedes ver que la gente está bebiendo antes de cada partido o después de cada partido, ahí mismo en el estacionamiento. Entonces, realmente nunca, no me había puesto a pensar sobre algunas medidas, porque pues sí es fácil andar tirando a diestra y siniestra, ¿no? Pero realmente el problema, como ya lo mencionaba, es bien, tiene que venir desde más arriba para justamente intentar erradicar completamente el consumo de estas sustancias, incluso desde antes, ¿no? Porque también se mencionaba que la UEFA está estudiando, gracias a este consumo de cocaína en Anfield y en otros estadios, pues regresar el consumo del alcohol a los estadios, regresarlo a Europa y en especial a Inglaterra, que fue de ese acontecimiento en Heysel, en Bruselas, pues fue la liga más dañada porque estuvieron 6 años sin poder competir en ninguna competencia internacional. Entonces, te digo, o sea, realmente me agarraste en curva, no tengo ni idea de cómo se podría hacer algo, pero pues justamente es para abrir el debate, ¿no? Ustedes también, nuestros oyentes que están escuchando esto, igual, ¿cuáles son las propuestas que han visto, cuáles son las propuestas que ustedes dan para intentar erradicar este tipo de situaciones? Ya saben que lo pueden dejar en el Facebook de Frecuencia USB, ahí mismo ahí en Spreaker o en nuestra página de Facebook. Así que sobre eso, pues estoy completamente en blanco, te voy a ser sincero. Ahora, dando vuelta a la página, creo que también me gustaría mencionar rápidamente de esto de eliminar a México de Qatar y quitarle la sede. Sí fue completamente ridículo, ¿no? Porque el simple hecho de que estos acontecimientos pasan en otros países, se me viene a la mente el gas pimienta en la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, ¿no? Fácilmente pudieron haber eliminado a Argentina también, incluso también en ese año que mencionaba de Heysel en 1985 se pudo haber eliminado a Inglaterra, se le pudo haber sancionado de esta forma de la selección, pero al final de cuentas no se hizo. Entonces creo que también hay que repensar ese tipo de situaciones y eso también va muy relacionado con otro punto que quería tocar, que son las fake news sobre la FIFA. Por ahí leí en Facebook que según ya la FIFA le había dado como un ultimátum a la Liga MX que tenía que encontrar a todos los culpables o si no le iba a quitar la sede de 2026. O sea, completamente falso. O sea, nada más existía el comunicado y pues era una página de dudosa procedencia de aficionados de la América. Entonces, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son nuestras fuentes para compartir ese tipo de información? ¿No? Porque claro, nosotros también nos encargamos de difundirla tal vez sin checarla. Y creo que tanto tú como yo a veces caemos en ese tipo de situaciones. Simplemente es tener más cuidado con esto y también tiene mucho que ver con cómo los medios de comunicación tratan este tipo de información. Por ejemplo, creo que fue el sábado o el domingo, no recuerdo no, cierto, fue el domingo en la mañana cuando fue la conferencia de prensa de Mikel Arriola, que justamente dijo que habría una reunión este martes pasado con los 17 equipos para ver qué onda con Querétaro.
Milenio en su transmisión, digamos, en su cobertura, repitió videos de los accidentes como por 2 horas. O sea, a mí, en lo personal, y que estuve esperando y que estuve escuchando, digamos, la opinión de los expertos, de los periodistas que tienen, digamos, un cierto punto de vista, pues me causó mucha incomodidad. Y creo que también tú me lo mencionabas, no hace mucho, que ya estabas cansado mentalmente, y yo también ya estaba harto sobre tanto tema de la situación de Querétaro, y se sigue hablando del mismo tema, en especial porque también da la oportunidad, podemos decir que sí, de visibilizar a las personas. Hay entrevistas de gente por ejemplo, de una mamá que su hijo está internado en el Hospital General de Querétaro por derrame cerebral, y está como informando la evolución de su hijo. Ese tipo de noticias pues pueden aportar, ¿no? Pero también es cómo los medios de comunicación lo manejan. Ya lo mencionaba, esta saturación de los videos en su transmisión de Milenio durante esta cobertura. También no lo sé, también títulos muy tendenciosos sobre justamente este tipo de situación. Y básicamente todo es por ganar visitas en estas páginas, y creo que tú y yo sabemos bien cómo es que funciona esto. Y no sé, también me gustaría escuchar un poco sobre justamente esta situación y cómo tú viviste esto de, del accidente en el estadio de Querétaro, y pues cómo tú lo percibiste y lo recibiste a través de las redes sociales. Pues para empezar, al momento en que sucedió, la verdad no estaba poniéndole atención al partido, se lo estaba viendo, pero no estaba haciendo otras cosas. Después, más tarde, regresé a mi casa y me puse a ver el celular y me di cuenta de la implicación que había tenido en su momento. Salí de mi casa sin saber qué había sucedido. Yo pensé que había habido, no sé, a lo mejor balazos como sucedió hace algunos años en el territorio Santos Modelo, ahora Estadio Corona, en un Monarcas contra Santos. Pensé que había sido eso, a lo mejor algún temblor o algo así, pero ya después me di cuenta de lo que había sucedido. Justamente ese día por la noche me tocó trabajar y pues obviamente los medios cubrieron todo lo que se sacaba era prácticamente sobre eso. No quise nada más una nota de lo que sucedió con Chivas, una nota de lo que sucedió con Monterrey, porque son los juegos que se disputaron esa misma noche, pero lo demás era sobre eso. Y creo que para la gente en general, y como decías tú, es muy pesado estar viendo estas noticias, este tipo de videos. Cansa mentalmente, es un golpe muy fuerte porque te das cuenta de lo peligroso que puede ser cualquier lugar en el mundo, porque finalmente, y voy a hablar también un poquito de otro tema, es parte de una descomposición social que existe en el mundo, no solo en México. O sea, esta pelea pues fue en el Estadio Corregidora y hubo un error un problema de seguridad y, pues tuvo que ver también temas de la liga y un protocolo pobre, pero pues no es muy diferente a lo que sucede en algún pueblo lejano que quizás no nos llegan las noticias, ¿no? Un pueblo, por ejemplo, huachicolero, en donde se pelean por el territorio y hay muertos por armas de bala. O sea, el problema es una descomposición social muy grave, y también un poquito desviándome con lo que decías del alcohol. No hay soluciones como tú lo dices, aunque digas me agarraste en blanco. Creo que toda la gente, aun quien haya estudiado el tema, estará en blanco, porque es muy difícil hacerlo, pero si se decide, creo que los aficionados que no son parte de la porra, los aficionados que solamente contribuir al estadio, tienen que hacer también un sacrificio. Ahorita esos aficionados están criticando y están señalando a los aficionados, y está bien, pero hay que hacer un sacrificio. Hay que decir, yo ya voy a ir al estadio y no voy a poder tomar alcohol. Pero eso, como dices, es un tema personal, porque pues no me venden alcohol en el Azteca, pues tomo en el estacionamiento. Tomo antes de salir de mi casa. Vamos a un bar cerca y luego nos metemos al estadio. Ese es el problema más grave, porque no dependes de un método de coerción social, dependes de la persona, o sea, de ti como individuo, que sabemos que la gente no va a cambiar. La gente no va a cambiar su forma de hacer las cosas,
Pero algo que me parece muy interesante es la implementación del Fan ID que ya se hizo en el partido de la selección mexicana. Me parece que contra Costa Rica, no estoy seguro, pero en uno de los partidos de la eliminatoria. Eh, Implementarlo sería muy interesante, credencializar a los fans. O sea, si tú incurres en un acto de violencia, estás vetado del estadio. Y así poco a poco se va, digo, se va a ir sacando ese sector de gente que crea problemas dentro de los estadios, haciendo pues la credencialización. Saber, a ver, tú eres Rafael García Sochaga, aquí tengo tu fan ID, número tal, 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 código de barras, gritaste, hiciste el grito homofóbico en este partido, estás vetado. Esa sería una de las posibles soluciones para empezar a cambiar el problema, como decíamos, estructural. Y siguiendo con lo que me decías de pues, los medios, es muy, muy grave y también pues pesado empezar a leer ese tipo de noticias. Para ti, para mí, como tú lo dices, hemos caído varias ocasiones en eso y como toda la gente es muy normal, pero es como, no sé, a mí en lo personal, empezar a ver en Facebook, por ejemplo, decir publicaciones que son reposts, por ejemplo, que se había muerto un barrista del Atlas, eh, que ya era oficial, lo había dicho su amigo y que su familia ya estaba preparando el funeral. Y no es así. Y eso creo que es, como dices, por ganar el clic, por ganar el like, por ganar el me gusta en la página, empiezas a crear un momento un punto de desinformación no que se vuelve tan grande que ni siquiera te lo imaginas. Seguramente ha de haber habido muchas páginas de Atlas que en este momento, de tener 100,000 likes o 2,000, pasaron a tener 110,000, o bueno, no, quizás no tantos, 20,000, 15,000, muchas publicaciones compartidas, y dices, pues ya por aquí está el camino, voy a seguir hablando de lo que pasó, ¿no? Y creo que es una irresponsabilidad por parte de las personas, porque finalmente después se desmiente, pero eso ya, o sea, ya eh, esa publicación ya llegó a otras 10,000 personas por parte de las que se compartieron, y ya llegas con tu familia y te dicen, no, pues es que se murió uno, ahorita ya hay 17 muertos, como lo que pasó con David Medrano, que también se disculpó posteriormente, que tú y yo platicábamos justamente hoy en la mañana, si de verdad lo hizo porque se dio cuenta que había dado una información periodística errónea, o porque está bajo amenaza. Digo, siempre hay que sospechar, eh, piensa mal y acertarás, dice el dicho, pero empezar a compartir, empezar a compartir ese tipo de cosas. Quizá no de Medrano, porque pues tú como persona confías en un periodista de cepa como lo es David Medrano y también aficionado del Atlas, pero de ese tipo de páginas que son muchísimas y que seguramente tú te encontraste muchos posts en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, desinformando a la gente y diciendo, como dices, de la sanción a México con Qatar. La FIFA ya decidió, ya es oficial, México no va a tener sede en 2026. Y la gente empieza a compartir y se hace esa infodemia que conocemos ya desde hace mucho tiempo. Las redes sociales sirven para unas cosas, pero también afectan mucho en otras. Y esta es una de ellas. Eh, como yo te dije en su momento, empezar a ver esos videos que son muy crudos en redes sociales, circulaban. Si no los veías en Twitter o en Facebook, te llegaban por algún familiar en WhatsApp, por algún amigo, etcétera. De alguna forma te llegan porque es un tema que tuvo muchísimo impacto y es que no sé cómo describir el sentimiento, pero no sé si miedo, temor, tristeza, quizá la combinación de todos esos, impotencia de ver cómo suceden las cosas y empiezas a volarte la cabeza sobre pensar las cosas, y creo que eso afecta mucho, mucho a la gente. Por eso hay que ser responsables con lo que comunicamos y la forma en la que lo comunicamos. Empezabas tú el programa diciendo, y bien dicho, ser sensibles con lo que sucedió en Querétaro. Y lo que decías de Milenio, por ejemplo, en su transmisión en vivo de la conferencia de prensa en donde estuvo Gabriel Solares, presidente de Querétaro, Adolfo Ríos, presidente deportivo de Querétaro, Miquel Arriola, también presidente de la Liga MX, estar repitiendo esas imágenes durante todo el tiempo que duró la conferencia. Creo que más que sumar resta, o sea, ¿no? ¿Qué te aporta volver a ver esos videos o ver esos videos
lo censuraban, eso sí, lo censuraban los golpes, o la gente que se encontraba en el suelo, lo censuraban, pero no creo que te aporte mucho más de lo que puedes perder por dejar de ser sensible en ese aspecto. También, ¿cuál es la diferencia entre poner fotos? Ni siquiera, o sea, hay fotos, muchas fotos de la pelea, pero en la que no está pasando algo explícito. Quizás eso hubiera sido una mejor forma de comunicarlo, o simplemente fotos del Estadio Corregidora cambiando. Creo que, digo, no nos corresponde a nosotros, no estamos en ese nivel para decidir, pero como dices, sí es incómodo y sí es pesado para la gente que ni siquiera tú, como tú y yo, que tuvimos relación con ellos, ¿no? O sea, no tuvimos familiares, no estábamos en el estadio, ni siquiera se trata de nuestros equipos, pero de todos modos es algo que tiene relación con el tejido social. Y bueno, pues ese es mi comentario. Antes de despedirnos, si quieres mencionar algo más. Pues sí, creo que hacer un poco de memoria sobre lo último que mencionabas. Bueno, dos cosas, ¿no? También, no sé si recuerdas mucho las clases que teníamos de fotoperiodismo, aunque tal vez no te agrade demasiado, pero creo que también al manejar estas imágenes tan explícitas sobre los acontecimientos que hubieron en el estadio de Querétaro, sí se pueden mostrar, como puedes mostrar el cadáver de una persona para una nota roja. Ojo, nota roja, no amarillista. Pues a través también de una mirada crítica, ¿sabes? Creo que lo mencionaba ese profesor, nos mostraba un especial que hizo la revista Proceso sobre los fallecidos de la durante esta guerra contra el narcotráfico, en especial en los estados del norte, ¿no? En Chihuahua, en Coahuila, en Sinaloa. Entonces, meter este tipo de contenido sí debe de ser con muchísimo cuidado. Creo que también nosotros como consumidores también debemos de ser críticos con este tipo de situaciones. E igual, si vemos que hay alguna imagen que no debe ser reproducida, pues no hay que hacerlo, no hay que caer como en ese sensacionalismo o ser tan tendenciosos en querer mostrarle al mundo lo que es. Sí, podrá ser la realidad, la representación de la realidad, y lo digo entre comillas, ¿no? Pero hay muchas formas, hay vertientes y hay perspectivas para abordar este tipo de temas. Entonces, rápido para acabar esto, hay que tener cuidado con cómo manejamos las redes sociales, en cómo nosotros las reproducimos y cómo, bueno, interactuamos con estas y cómo reproducimos las noticias de otros medios de comunicación. Y ahora creo que lanzarte una última pregunta. Igual espero que nuestros radio escuchas nos aporten con su experiencia. ¿Alguna vez viviste algo parecido en el sentido de que te hayan querido golpear, amenazas o advertencias de no meterte por cierto camino o no estar en cierta zona del estadio porque te pueden golpear, porque a pesar de que eras un niño o ya a tu edad, a estos 20 años, pues te dicen que no te metas o que no lleves la playera del equipo de esta zona porque te pueden golpear? Pues el más reciente fue hace como 3 años, me parece, 2019. Me acuerdo de un fue un Pumas Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario. Los boletos los compramos para la cabecera norte, o sea, la cabecera contraria a la porra visitante, de donde desde mi punto de vista se ve bastante bien el juego. Pero lo que sucedió fue que llegamos temprano, llegamos, que será como 11:15, 11:20, ya estamos dentro del estadio, a esa hora pues, apenas se va llenando, y nos sentamos cerca del acceso por esa puerta, por esa zona, del acceso que nada más es una puerta. No son varias como en otros estadios mucho más grandes, como el Azteca, que para entrar a una zona puedes entrar por 2 puertas o 3.
aquí nada más es una. Y justamente yo desconocía porque sabía que se ponía una barra ahí, pero no sabía cuál, o sea, no sabía exactamente dónde. Entonces estábamos sentados en esa zona y llegó la porra y nos pidieron, no con violencia, pero sí nos dijeron, aquí vamos nosotros, muévanse, por favor. O bueno, muévanse, no sé, no recuerdo si fue por favor, no con, quizás no con tanta amabilidad, nos tocó movernos un poquito más hacia la izquierda con relación a ver hacia el frente de la cancha. Ese fue el más reciente. Como sea, te sientes como extraño, aunque vayas, o sea, digo, toda la gente que íbamos a ver a Pumas, y le íbamos a Pumas y la gente que no llevaba una playera de Pumas. Eh, y pues sucedió esto. Y ya hace varios años, no recuerdo yo esa ocasión, me platica mi papá, que en un Pumas América nos tocó, yo estaba chico porque dice que me llevaba en hombros, entonces pues yo no debe haber tenido más de 7 años. No recuerdo si fue en el Estadio Azteca o en CU, empezó una bronca entre las dos porras y mi papá pues tuvo que salir de ahí, pero que dice que yo también, que yo estaba muy asustado. Creo que aciertas con preguntar esto porque pues prácticamente todos hemos vivido algo así en un estadio, a lo mejor no tan grave como lo que sucedió en este momento o no que tuviéramos alguna repercusión, pero hemos estado cerca de ello y como te digo, el aspecto de las drogas en el Olímpico Universitario, o sea, cuando vas a Pebetero, es muy normal ver a la persona que está delante de ti fumándose un cigarro, un porro de marihuana. Es algo que tú ves como normal, pero no está bien. Y ahora pues te devuelvo el saque y para que tú respondas a tu misma pregunta. ¿Te ha pasado algo así? ¿O conoces a alguien que le haya pasado quizás algo también un poco más grave? Pues hubo una vez, y creo que esto le impresionará a muchos porque soy muy fan celeste, pero antes de chiquito también le iba a las Chivas, y en un partido Cruz Azul Chivas en el Estadio Azul, yo ese día decidí llevarme mi playa de las Chivas porque estaba bonita, la verdad. Dije, pues, era cuando las Chivas no andaban tan mal. Entonces, entramos por el lado, creo que es el lado norte de Cruz Azul. Estábamos abajo, pues, era el Estadio Azul, estábamos justamente en la cabecera hasta arriba, abajo de la porra de la sangre azul, que era la principal, que estaba en ese estadio. Y me acuerdo que llevaba mi playa de Chivas, estaba mi mamá y mi papá, íbamos los tres, y pues el policía, incluso hasta el policía me lanzó la advertencia. Se la lanzó mi papá, le dijo, póngale una chamarra encima porque si lo ven, pues se lo van a madrear. Yo tenía 9 años, 8 años, o sea, creo que es impresionante cómo ya tenemos interiorizada la violencia y ya, o sea, es normal, o sea, simplemente es como tápenlo, o sea, y si le pasa algo a un niño es su responsabilidad de ustedes por no cubrirlo, no tal vez nosotros como guardias de seguridad por intentar controlar a la gente o no, o tal vez las otras personas por darse cuenta que es un niño que simplemente viene a ver un partido de fútbol. Entonces, simplemente quedarnos con eso y espero que igual lo respondan ustedes. La violencia está completamente interiorizada y ya hemos visto en reiteradas ocasiones que no solo es en el fútbol, sino en todos los lados. Es parte de nuestra estructura de gobierno y pues es, digamos, nuestra estructura de vida patriarcal incluso, perdón. Y pues bueno, Sebas, ahora sí, gustaría cerrar el programa. Pues diciendo que sí, que tienes mucha razón, la violencia en los estadios de fútbol está súper, súper normalizada. Y eso es uno de los problemas principales de todo esto. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos en un programa más. Una disculpa por no presentarnos la semana pasada, tuvimos algunos inconvenientes, pero aquí estamos de vuelta, como siempre, para ustedes, atendiendo sus dudas. Y bueno, ya la próxima semana hablaremos de lo que sucedió en la UEFA Champions League. Tuvimos partidos muy, muy interesantes. No comentaré más, lo dejaré hasta ahí.
Y envío un saludo a Jaime que nos está escuchando. Me lo hizo saber hace un momento, entonces le mando un saludo y pues nos vemos en la siguiente emisión. Rafa. Pues agradecerte a ti, agradecer al público que siempre nos está apoyando todas las semanas, agradecer al licenciado Hugo Arango por el espacio y a la Universidad Simón Bolívar por darnos esta oportunidad de poderles transmitir nuestros puntos de vista. Así que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y pues nos veremos hasta la siguiente. Hasta pronto.